Egunon guztioi eta eskerrik asko gure gaurko deialdi honi erantzun izanagatik. Nirekin dago Lidia Amilibia, sailburu ordea politika eta gizarte politiketa. Gaur, zeuk esan zerbitzuaren aurpegi berria aurkeztu nahi dizuegu. Jakin badakizuenez, zeuk esan zerbitzuak aurrei eta nerabei laguntzeko telefonoan oinarritzen du bere lana 116-111 telefono zenbakiaren bitartez. Naiz eta beste euskarri batzuk ere erabili sare sozialen bitartez batez ere. 116-111 telefonoaren bestaldean profesionalak aurkitzen dira nerabe eta aurrek pairatzen dituzten egoera edo arazoei aurre egiteko laguntza eskaintzeko prest. Les presentamos la nueva imagen del servicio de teléfono de atención a la infancia y la adolescencia, el 116-111, conocido como Zeuk esan. Como les he comentado en euskera, el servicio Zeuk esan cuenta con más recursos, redes sociales, con un buzón electrónico y con una newsletter. A través del número 116-111 se realiza su función principal, que es la de atender problemas, inquietudes o dudas que puedan tener nuestros menores de edad. El servicio surgió en 2010 y hemos pensado que es un buen momento para actualizarlo y renovar el logo y la imagen del servicio, así como el resto de materiales vinculados al mismo. Zeuk esan atiende todo tipo de problemáticas y a él pueden dirigirse tanto personas menores de edad que llamen directamente como personas allegadas a estos, sean o no adultos. Esto es, puede llamar la persona que sufre una situación concreta o sus familiares, amigos e incluso vecinos y vecinas. Zeuk esan se erige en un servicio de información, orientación, asesoramiento gestionado por psicólogos y trabajadores sociales con experiencia. En los últimos años, gracias en parte al impulso que desde los centros escolares y los medios de comunicación se le ha dado difusión, el recurso cada vez es más conocido. Así, el año pasado fue el segundo ejercicio con mayor número de contactos habidos y también el año de mayor equilibrio entre los 4 cuatrimestres. Se obtuvieron 843 contactos y el 90% fue vía telefónica y el 58% de ellos fueron realizados por personas menores de edad. Es un esfuerzo que agradecemos en especial al Departamento de Educación del Gobierno vasco, ya que conlleva que chicas y chicos que sepan que pueden ser conocedores de este recurso para que esté a su alcance, ¿no? El público objetivo de Zeuk esan se renueva y es necesario seguir dándole impulso para quien lo necesita realmente sepa de su existencia en cualquier momento. Por ello hemos trabajado en una nueva imagen corporativa y en su difusión en los canales juveniles. Hemos creado un nuevo logotipo más acorde con los tiempos actuales. Hemos diseñado también nuevos materiales divulgativos para colocarlos en diferentes soportes. Y el gran objetivo es llegar a todas las personas menores de edad. El nuevo logotipo va a ir acompañado del desarrollo de una serie de materiales que hoy les voy a detallar a continuación. Hemos creado 2 folletos para distribuirlos por todo el territorio vasco, especialmente en centros escolares, en Gazteguneak y también en ayuntamientos. Y hay 2 versiones, una de mayor y otra de menor tamaño, con más y menos texto, y también vamos a imprimir 200.000 copias de cada formato. La pequeña tiene el tamaño e imagen de un teléfono móvil. En segundo lugar, hemos creado vídeos con 5 ejemplos de llamadas posibles al servicio para, además de darles difusión a través de las redes sociales, enviarlas a los centros escolares y también darles las herramientas para poder trabajarlas en sus clases de tutoría. También hemos creado varios modelos de carteles con los mismos protagonistas de los vídeos y con la información más resumida del servicio. Y nuestra idea es que estos carteles sean pegados en espacios donde la infancia y los adolescentes puedan verlos regularmente y, sobre todo, creemos que son los centros escolares de Euskadi los que nos parecen claves para su difusión y conocimiento. También hemos impreso 13.000 carteles, por una cara con información en euskera y por la otra en castellano, y para que los menores tengan siempre a mano el teléfono se han diseñado 200.000 marcapáginas, pegatinas, y también hemos realizado 200.000 llaveros con esta información.
También hemos diseñado, como les decía, pegatinas de mayor tamaño, 12.000, para que se coloquen en los espacios comunes, y también 4.800 pendrive en los que introduciremos el material audiovisual. La mayor parte de este material descrito será enviado a los centros escolares de Euskadi, que recibirá el pendrive, y además de una carta explicativa de la campaña de difusión y del servicio Zeuk Exam. También serán los centros escolares los que recibirán los marcapáginas, los folletos, la cartelería, las pegatinas y el demás material para que puedan difundirlos y colocarlos. Por ello, de antemano, sí que me gustaría agradecer a los responsables de los centros escolares por el apoyo que nos ofrecen y por su colaboración. Zeuk Exam es un servicio útil y necesario, y por ello es importante conocer y difundir este número de teléfono, el 116-111. Otros departamentos, como el del Gobierno vasco, además del de Educación, también colaboran en esta iniciativa, porque este es un proyecto transversal en el que diferentes departamentos del Gobierno colaboran para su difusión y para seamos capaces de llegar al colectivo que tenemos en mente, que son nuestros jóvenes y nuestros adolescentes. En esta ocasión también quisiera agradecer al Departamento de Seguridad y Emakunde por ser cómplices en este trabajo y en este nuevo proyecto que hemos iniciado. Ambos desarrollan y distribuyen cada año sendas agendas escolares que son distribuidas en la red educativa vasca, y a partir de septiembre estas agendas van a contar con una página relativa al servicio Zeuk Exam. Además, y en este afán de llegar a donde las chicas y chicos están, también el Departamento de Cultura y Política Lingüística colabora con nosotros, y desde el programa WAS en DTV llevará el logo de Zeuk Exam en sus guiones y también en las escenas. Por tanto, quisiera también agradecer a la propia productora del programa y a ITV en la serie, porque podrán visualizarse estos elementos de Zeuk Exam, como son la cartelería, las pegatinas, y también se hablará del teléfono y la utilidad del mismo. Como ven, hemos trabajado en múltiples áreas y con muchos agentes para darle un nuevo impulso a este teléfono que está dirigido a nuestra infancia y a nuestra adolescencia. Y lo hemos hecho porque estamos convencidos de que cuanto mejor atendamos a las personas que lo necesitan, mejor serán las soluciones y las respuestas que podamos ofrecerles. Concluyo. Hoy toda nuestra sociedad avanza y puede vivir situaciones en las cuales un niño o una niña o un adolescente pueden encontrarse solos ante un problema determinado. Y de nada vale que esta sociedad de la comunicación, de las nuevas tecnologías o de la digitalización avance si no disponemos y tenemos en cuenta el factor humano. El Servicio de Atención a la Infancia y Adolescencia Zeuk Exam ha sido actualizado y estamos divulgándolo en el entorno educativo, y esa inmediatez, discreción, consejos y profesionalidad la proporcionan a nuestra infancia y a nuestra adolescencia las personas profesionales que atienden el teléfono 116-111. Se trata de que la juventud y la infancia conozcan y cuenten con este teléfono de Zeuk Exam para poder solventarles los problemas a los que se puedan enfrentar. Una llamada a tiempo a Zeuk Exam puede evitar erráticos comportamientos o dudas ante uno u otros problemas, y la presencia de una persona adulta con formación en psicología o educación social y experiencia en el trato con personas menores de edad al otro lado del teléfono es siempre una garantía de esa ayuda. Zeuk Exam resulta de gran utilidad para atender a los problemas y también a las preocupaciones de los menores de edad, sean cuales sean. Eta amaitzeko, gaur egun edozein gizarte aurreratuk bizi ditzake honako egoera hauek, ume edo nerabe bat bakarrik aurkitzen da arazo jakin baten aurrean. Komunikazioaren, teknologia, berrien edo digitalizazioaren gizarte honek ez du ezertarako balio giza faktorerik gabe. Zeuk Exam aurrei eta nerabeei laguntzeko zerbitzua eguneratu egin da eta hezkuntza ingurunean zabaltzen ari gara. Berehalakotasun, isilpekotasun, aholku eta profesionaltasun horiek gure haur eta nerabeei Zeuk Exam zerbitzuaren 116-111 telefonoan arreta ematen duten profesionalek ematen dizkiete. Helburua da gazteek eta aurrek
zerbitzua ezagutzea eta zeuk esan zerbitzuaren 116-111 telefonoa aintzat hartzea. Zeuk esan zerbitzura garaiz deitzeak arazo baten edo beste baten aurrean okerreko portaerak edo zalantzak izatea saietz dezake. Psikologiako edo gizarte hezkuntzako prestakuntza eta telefonoaren beste aldean adingabeekiko tratuan esperientzia duen heldu bat egotea beti da berme laguntza horretan. Zeuk esan oso erabilgarria da adingabeen arazo eta ardurei arreta emateko arazo horiek edozein direla ere. Eta orain bideo bat ipiniko dugu gauza hauek mostratzeko edo ikusteko. Llama. 116-111. Zeuk esan. He tenido una bronca muy fuerte con mis padres y me han echado de casa. Yo creo que lo que he hecho no era para tanto, pero ahora estoy en la calle, no tengo dinero y no sé a dónde ir. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué va a pasar? 116-111. Zeuk esan. Si eres menor o conoces a menores que necesiten ayuda, llama. 116-111. Zeuk esan. Teléfono de atención a la infancia y la adolescencia. Gobierno vasco. Euskadi. Bien común. He tenido una bronca muy fuerte. Bueno, si tenéis alguna cuestión o alguna pregunta que queráis realizarnos, pues... Dentro de ese millar de consultas, o casi un millar de consultas que habéis tenido en 2018, me gustaría saber qué tipo de temas son los que llevan los chavales o adolescentes o allegados, qué tipo de problemas se consultan. Bueno, los problemas o la temática de las consultas atendidas en población menor de edad, los problemas más importantes o los que reciben más llamadas son los que tienen que ver con el malestar psicológico, a continuación con el diálogo y la comunicación. Luego también realizan con un 16,9% preguntas relacionadas con las relaciones afectivo-sexuales y ya luego en cuarto lugar y de forma destacada pues las relaciones familiares, ¿no? Estas son las 4 inquietudes más importantes que los jóvenes nos suelen trasladar. Y luego los problemas o las consultas atendidas por parte de los adultos o de las personas mayores que suelen también llamar al teléfono Zeuk esan, pues las primeras serían consultas relacionadas con el acoso entre iguales. En segundo lugar, lo que tiene que ver con la coordinación. En tercer lugar, pues la estimación de la desprotección infantil y ya por último lugar, el malestar psicológico. Euskeraz galdetu behar duen, euskaratzen den gai nagusiak. Sailburuak esan duen bezala, jasotzen ditugun deien artean, adin txikikoek gehien tratatzen edo arduratzen dituzten gaiak dira komunikazioa eta dialogo hori, relazio sexualak, psikologi mailan daon ondo eza, eta pareen arteko erlazioak. Eta beste alde batetik deitzen dutenak, baino ez diranak adin txikikoak, baizik eta gurasoak edo lagunak edo zenitartekoak edo irakasleak, horien artean baita ere gehien arduratzen dian edo gaiak deitzen dizkiguten gai potoloenak dira pareen arteko akosoa, umeen arteko desprotezioa,
ondoez psikologikoa, eta baita ere, bueno, koordinazioa, ez? Hoie dira gai garrantzitsuenak. Pues si no tenéis ninguna cuestión adicional, muchas gracias por acudir a esta rueda de prensa. Mi esker. Como las dos de pie mirando el cartel pasa algo distinto. Sí. Perdón,